Es un gusto y es un placer estar con ustedes un domingo menos. Y el día de hoy es un tema bastante interesante. Es un tema en el cual regularmente a veces el creyente común llega a estar en una forma recurrente en esta situación. El tema del día de este domingo se llama reconciliación con Dios. Y esta reconciliación es algo muy importante. Quiero que a lo mejor pensemos o imaginemos todos esos momentos en los cuales en nuestra vida hemos pasado por una situación difícil. Tal vez una enfermedad, tal vez un problema, tal vez una cuestión donde nuestra vida estuvo en peligro, tal vez un momento donde pensábamos que ya no iba a haber un día siguiente, y Dios nos ayuda a salir adelante de esa situación. Recibimos esa bendición por parte de nuestro Señor, nos sentimos contentos, nos sentimos alegres por lo que el Señor ha hecho, y en ese momento nos confiamos y decimos, ¿sabes qué, Señor? Pues ya no es suficiente que ore tanto, o ¿sabes qué? Ya no es suficiente que vaya a la iglesia, o ya, como ya me lo resolviste, ya estoy bien. Y bajamos la guardia a esa situación complicada que estábamos pasando. Como ya el Señor ya nos contestó, ya no es necesario tanto el Señor. Y al momento de bajar esa guardia, pues pasa algo que es muy común para el creyente, y es que somos atacados. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre ese momento de la vida del creyente, donde íbamos bien, nos relajamos, nos confiamos y pensamos que ya no es importante estarnos congregando o buscar de la palabra de Dios. O pensamos que ya, como ya el Señor ya nos ayudó, ya nos contestó en esta parte, vamos a estar bien. Y algo muy bonito de esta parte es de que esto no nada más te pasa a ti y a mí. Le pasó a un hombre que era conforme al corazón de Dios, que fue el rey David. En contexto, a ver, el rey David, ¿sí conocen al rey David? ¿O sí han escuchado algo del rey David o no? ¿Sí? Ok, a ver. El rey David era el más chiquitito de sus hermanos. De 7 él era el menor. Entonces, si tú eres el menor de tus hermanos, por ser el menor no te preocupes. También hay cosas bonitas por ser parte del menor. Algo interesante es que él era hijo de Isaí, y él nació en Belén, de la tribu de Judá. Él desde muy pequeño pues se dedicaba al pastoreo, pero algo interesante es de que era un joven valiente. Era alguien que, aunque fuera chiquito, por cuidar a una oveja podía matar hasta osos o leones. Era alguien que era, decían por ahí, chiquito pero picoso. No le tenía miedo. Y por cuidar a una oveja podía venir un león y él lo llegaba a matar con la onda. ¿Saben qué es una onda, chicos? Una piedra, a lo mejor un pedazo de lazo, y como una resortera pero viejita, no tan moderna. Y llegó a matar leones y osos. Y hubo un momento en la cual, en una guerra, donde había un gigante, que era el gigante que se llama Goliat, donde se burlaba del pueblo de Israel, porque decía, nadie puede contra mí, yo soy muy fuerte, y él, todo chiquito así, lo mató en una sola piedra. Entonces, imagínense qué hombre tan mal en la cabeza. Muchas gracias, Jacob, muchas gracias. Exactamente, una piedra en la cabeza y lo acabó. Entonces, imagínense este hombre, este jovencito, pero bravo, matando leones, osos, gigantes, ¿no? Entonces, ahí vamos con la historia del buen David. Algo importante es que él había sido escogido para ser el siguiente rey. Samuel, que en ese momento era el profeta, lo ungió. Sabemos que en ese momento los profetas eran los que hablaban por parte de Dios al pueblo de Israel y tenían una autoridad impresionante.
Entonces imagínense este joven, valiente, fuerte, entrón y ungido por parte de Samuel. No, bueno. Y algo muy interesante es que la vida de David se podría decir que se puede dividir en 4 partes. La primera es tal vez cuando él era pequeño y era un pequeño pastor, que eso lo podemos ver en 1 Samuel del 16 al 17 aproximadamente. Después, cuando ya el rey Saúl lo lleva, porque él también era músico, o sea, era todo un estuche de monerías el buen David. Cuando están ahí en la corte del rey Saúl, pues mata a Goliat, se lo llevan y dicen, bueno, tú vas a ser ya de parte de mi ejército. Y hubo un momento donde el rey Saúl tenía envidia de David, porque David lograba tener hasta un mejor resultado en las guerras que el rey Saúl, y hasta hacían canciones donde decían que David mataba más que Saúl, y Saúl se empezaba a poner medio celostito, y hubo un momento donde él intentó matarlo. Entonces la tercera parte de la vida de David fue cuando él estaba fugitivo, porque el rey Saúl, al que había servido, lo quería matar. Y en esa parte donde él lo quería matar, pues él compone muchos salmos. Es un momento donde él tiene una relación muy, muy cercana a Dios. Y ya al terminar de su etapa de su vida, pues es cuando él ya es rey. Primero rey de Judá y ya después como rey de Israel. Entonces, algo muy importante es ese punto sobre la vida de David. Ese momento en el cual ya su trono está establecido. Imagínense ya él como rey. Ya no es un soldado, no. Ya es el rey de todo Israel. Sus enemigos, todos sus enemigos, ya habían sido derrotados. Ya estaban ya llevando la preparación para hacer la construcción del templo de Jerusalén. O sea, estaba en el momento más, se puede decir que en el momento más alto de su vida. En el momento donde todas las promesas por parte de Dios se habían cumplido, donde él había visto que había logrado grandes cosas, donde ya en ese momento uno podía decir, bueno, ya, tal vez hasta en las historias podrían decir, este cuento se ha acabado, hasta aquí, ¿no? O es algo donde ya David, tal vez si ahí terminara la parte de su historia, dirían, wow, qué vida tan perfecta. Una vida llena de obediencia, una vida donde Dios... como lo bendijo tanto, él siempre fue muy obediente. Pero es aquí donde quiero detenerme un poco. Hago un pequeño resumen para que veamos de cómo venía David y todo lo que Dios había hecho en su vida, todas las bendiciones que había tenido. En un momento en guerra, él estaba ganando, tenía batallas, lo iba logrando de una forma perfecta, y un día dijo, no voy a ir a la guerra, ¿no? Que vayan ellos, yo me quedo aquí en mi palacio. Ya, pues soy el rey David, o sea, ya lo he logrado. Yo estaba ahí paseando por su palacio, y en eso se asoma y ve a una muchachona bañándose, que se llama Betsabé. En ese momento los reyes acostumbraban a poder tener muchas esposas, en este caso, pues bueno, no era mal visto. La ve a esta chica, a Betsabé, y dice, me gusta. Y mandó a preguntar quién era. Ah, pues señor, es esposa de Urías, uno de sus soldados más valientes. Tráiganmela, quiero conocerla. Y esa conocerla no es, pues te invito a un café y vamos a platicar. No, era para poder tener relaciones con ella. Entonces, ahí es donde ya empieza algo muy importante en la cuestión de la vida de David. Una vida de obediencia, una vida de alto, victorias, bendiciones. Era el momento, el apogeo del pueblo de Israel. Él de hecho logró unir a todas las tribus y convertirlas en el pueblo de Israel. O sea, había logrado algo impresionante. Pero en ese momento se confió. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos visto tanta bendición por parte de Dios en nuestras vidas y nos confiamos? Decimos, no, ya, Dios ya contestó esta oración,
Dios ya me ayudó con este problema, Dios ya me sanó de esta parte, Dios ya me dio un trabajo, Dios, me puedo confiar tantito, puedo voltear un poquito al mundo, puedo voltear a ver un poquito por allá, a ver qué encuentro, porque como soy acá el consentido de Dios, pues no me va a pasar nada. O bueno, tal vez así yo pienso yo o David. Pero todavía esto se pone más interesante. Pues ya tiene relaciones con esta Betsabé, ¿y qué creen? Que el rey David, donde ponía el ojo, ponía la bala. Así como ponía la onda, también la otra onda. Y que la embaraza. Embaraza a Betsabé, una mujer casada, con su marido en guerra. Pues llega Betsabé con David y le dice, ¿qué crees? Estoy embarazada. Y David, como todo genio, dice, bueno, voy a empezar a encubrir mi pecado. Y a veces eso es un problema. Porque cometemos un pecado. Decimos, híjole, ¿cómo lo escondo con otro? Y con otro, y con otro. Y ahora miento, y ahora escondo, y ahora lo hago por acá. Entonces David, queriendo intentar ser más listo que Dios, le dice a su ejército, tráiganme a Urías, a su esposo, tráiganmelo. Ya llega Urías y, sí, rey David, aquí estoy, a sus órdenes. He visto que eres un hombre muy valiente en la guerra, muy fuerte. Te mereces un momento agradable conmigo. Y lo invita a pasar una noche con él, a que estén bebiendo, pasando ahí la fiesta. Y dice, ven aquí, nos festejamos y vete con tu esposa. No, señor, ¿cómo crees que voy a hacer esto? Si mis compañeros están peleando, ¿cómo yo voy a estar acá festejando? No pasa nada. A ver, tú eres muy bueno, pasemos. El problema es que Urías, siendo todo un soldado de primera, se mantuvo firme y no pasó la noche con su esposa. O sea, David quería que él se emborrachara y tuviera relaciones con su esposa, y ahí como que machaba. No, pues ya, que digan que de esa noche de pasión es Betsabé que está embarazada, yo ya me libro y ya sin problema. Pero en este momento Urías no tuvo relaciones con su esposa, con esta Betsabé, y al otro día Betsabé le dice, no tuvimos relaciones, David. Y David, híjole, ¿qué hago? Ya sé. Mandó una carta pidiendo que a Urías lo mandaran a la parte más peligrosa y más bélica de la guerra, y que cuando ya estuviera Urías ahí, lo dejaran solo. ¿Y qué creen que pasó? Lo mataron. Entonces, de un momento donde David solo estaba paseando en su palacio, perdiendo el tiempo y así, ya se había vuelto asesino. Ya se había hecho una cadenita o una escalera de asesinos, de pecados. Y esto lo puedo relacionar en la vida de un creyente. De cuántas veces cometemos un pecado y ese nos hace pecar y pecar y pecar y pecar, y cuando menos nos damos cuenta, dices, rayos, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo estoy hasta aquí? Y pasa algo muy interesante, que aquí es donde ya les voy a pedir que me acompañen con sus Biblias, que es en 2 Samuel 12, del 1 al 18. De todos modos, se va a ir poniendo, se va proyectando acá. Yo lo voy a ir leyendo, pero quiero que vayamos a esta parte. Ya una vez que murió Urías, David quiso o se casó con Betsabé, la tomó su momento de luto y dijo, bueno, ya es mi esposa, y bueno, ya hasta aquí se acabó. Pero lo que no contaba es que Dios estaba viendo todo en cada momento. Lo que él quiso hacer escondidas, lo que él quiso hacer donde nadie lo viera, lo que él quiso hacer queriendo engañar y ser más listo, a Dios no lo pudo engañar. Y Dios
manda un profeta que se llama Natán y va y encara al rey. Y vamos a ver qué le dijo. Es 2 Samuel 12, del 1 al 18. Y lo empiezo a leer y ahí vamos a ir avanzando un poquito. Dicen, en el capítulo 1, por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Y llegó Natán y le dijo, David, había una vez 2 hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro era muy, muy pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en gran cantidad. Es decir, tenía, para invitarnos a todos a una barbacoa, ¿no? Pero el pobre no tenía nada. Solo una pequeña oveja que había comprado. Él la crió, esa ovejita, la cual creció junto a sus hijos. La oveja comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acuñaba como una hija. Capítulo 4. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. 5. Entonces David, ya cuando Natán le estaba contando la historia, David se pone pero furioso y dice, tan cierto como que el Señor vive, juro que cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. David dijo, no, ese hombre rico merece la muerte. ¿Cómo se atreve? Dice, debe reparar lo dañado, dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Y en ese momento Natán le dice a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí, rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más, aún más. Porque entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible, pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas y robaste a su esposa. Capítulo 10. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. Algo interesante es que muchas veces nosotros queremos que todo sea hacer justicia. Vemos algo malo que sucede en algún lado y no, que lo metan a la cárcel o que lo acusen o que le hagan lo que tenga que hacer. Pero ¿cuántas veces nosotros no volteamos a ver lo que nosotros hemos hecho? ¿Cuántas veces queremos la justicia de las otras personas, pero no queremos que se haga justicia a nosotros, de nuestros actos? 11. Esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele contra ti. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otros hombres, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces, en ese momento donde Natán está confrontando a David y lo está diciendo todo lo que... Porque en ese momento utiliza Dios, en ese momento a Natán, para decirle, a ver David, te ungí como rey, te di la victoria sobre tus enemigos, te ayudé contra Saúl, te hice rico, te di todo esto, y aún así te atreves a desobedecer. Y ahora cambio un poquito esta pregunta.
A ver, Zuli, te ayudé en tus problemas, te di vida eterna, te ayudé en tus problemas, te perdoné cuando pecaste, y aún así me quieres desobedecer, o aún así me desobedeces. Y hoy me gustaría hacerte esta pregunta: ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Y cómo le pagamos a Dios? En el capítulo 13 pasa algo formidable. 13. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. En ese momento yo imagino ya David humillado, tal vez arrodillado, tal vez sintiéndose tan miserable. Dice: he pecado delante del Señor, me equivoqué, fui malo. Y aquí es donde vemos a ese Dios amoroso. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Recordemos que antes, en la antigüedad, había varios pecados que se pagaban con el tipo de la muerte, y uno de ellos, pues obviamente era pues la cuestión del asesinato o por los adulterios y que iban a ser todos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo de Levitas, del 20 y al 10. Pero la vida de David fue perdonada, porque si en ese momento se hubiera hecho justicia como se debía de hacer, el rey David tenía que haber sido ejecutado. Pero en ese momento Natán le dice: hoy Dios te perdona la vida, no vas a morir. Yo me imagino que si tal vez en ese momento David se hubiera puesto como esos millennials de ¿y yo por qué? ¿Y quién te dijo? Y a ver, compruébamelo, y a lo mejor ponerse como en ese plan del tú por tú, tal vez en ese momento dice: caes muerto en este momento. Pero en el corazón de David en ese momento hubo humildad y reconoció su error y dijo: he pecado contra el Señor. En el 14, Natán le contesta: sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Capítulo 15. Después de que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. 16. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Yo no sé ese momento para un padre, el saber que su hijo, que viene en camino, por un error de uno mismo, va a morir. Decir: oye, pero mi hijo es inocente, quien la regó fui yo, házmelo a mí, perdóname a mí. Y esa noche para David, yo me imagino que tal vez fue algo de lo más difícil, lo más doloroso. Y en el capítulo 18 dice: y finalmente, en el 7º día, el niño murió. Entonces, ¿cómo logramos pasar de un momento en donde David había sido ungido, donde David había sido escogido, donde David había tenido tanto, a esta imagen donde Natán lo está enjuiciando? ¿En qué momento un hombre conforme al corazón de Dios, ungido, llevado de victoria en victoria, siendo vencedor de batallas contra osos, leones, contra un gigante, matando batallas, en ese momento es enjuiciado por Natán y le dice: tu hijo va a morir por tu pecado? Y en este punto y en esta parte de la historia
hay 3 puntos que me gustaría resaltar, que creo que es algo muy importante. Y el punto número 1 es la sublime gracia de Dios con aquellos que se arrepienten. Algo que te puedo decir es que sin importar lo que hayas cometido, lo que hayas dicho, lo que hayas visto, cómo te hayas comportado, Dios te va a perdonar. Cuando David es confrontado por Natán, él confiesa: he pecado contra el Señor. Luego Natán, el profeta, declara: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Y él perdonó a David de todos sus pecados. Entonces, hoy yo te quiero decir, en ese momento de esa reconciliación con Dios, que hoy es el momento ideal, el momento indicado, que tengas esa humildad con el Señor y digas: Padre, me he equivocado, he pecado, tal vez mi actitud no ha sido la mejor, pero hoy quiero estar cerca de ti. Y quiero decirte que sin importar el pecado que hayas cometido, el Señor te va a perdonar. Pero yo te invito a que no dejes que se acumule toda una cascada de pecados en tu vida y veas qué consecuencias va a haber sobre ellos. Y con esto me paso al punto número 2, que el pecado perdonado aún tiene consecuencias. Y esto es algo muy importante que debes de tener. No porque el Señor ya te perdonó, significa que no va a haber consecuencias de tus acciones. Él ya te perdonó, pero por el mismo amor que Él te tiene, va a permitir que vayan pasando cosas que te van a ayudar a enseñar y que te van a ayudar a acercarte y tener más cuidado al momento que vas a cometer ese pecado. A pesar del maravilloso que es leer lo generoso que es Dios al perdonar los pecados, también debemos presentar la atención a las dolorosas y apropiadas consecuencias que el Señor trajo a David por su pecado. Y esto es algo muy importante, porque ¿qué hubiera pasado si al rey David le hubieran dejado vivir a su hijo? Posiblemente él hubiera dicho: que a todo dar, puedo comportarme como quiera, llego, mato, miento, fornico, adultero, llego y Señor, perdón, y no pasa nada. No, pues a todo dar. No. La gracia de Dios es maravillosa y Él te perdona. Pero es tanto el amor que Él tiene por ti que te dice: Saulito, tiene que pasar esto para que aprendas. Que tiene que haber este pequeño jaloncito de orejas, porque tal vez el día de mañana seas capaz de hacer cosas peores o atroces. Y esto también a nosotros nos tiene que ayudar a saber que Dios no toma a la ligera el pecado ni la desobediencia. Que también para Dios es muy importante que uno aprenda. Y su amor es infinito y Él te va a perdonar, eso no es duda. Pero algo muy importante es que nosotros afrontemos la responsabilidad de nuestras decisiones y sepamos que siempre la desobediencia no va a traer nada bueno. El tercer punto, y aquí creo que es algo muy importante, es que necesitamos a un mejor rey que Saúl, que David. Y en este caso yo te quiero decir que es Jesús. Muchas personas pensaban que David, ¡wow! El rey David, no, perfecto, un ejemplo, pero se equivocó. Y eso a nosotros nos tiene que ayudar a enseñarnos que las personas que estamos aquí sentados nos vamos a equivocar porque somos seres humanos.
Y la idea no es equivocarnos, sino es fallar. Pero nuestra vista tiene que estar puesta en Jesús. Porque posiblemente el pastor Saúl va a hacer en algún momento algo que puede lastimar tu corazón, que no es su intención o no va a ser su intención. Digas, ya me falló, ya. O tu papá, o tu mamá, o tus hermanos, o tus hijos, o alguien que está aquí al lado tuyo te puede fallar. Pero algo muy importante es que Jesús no te va a fallar. Él fue un líder perfecto que nunca falló. Cuando Él fue probado, nunca se equivocó. Él no tenía un pecado que encubrir. Él no tenía que esconder nada porque Él todo lo que hizo fue perfecto. Y algo impresionante es que nunca abusó de su poder. Entonces yo hoy te invito a que si tienes un rey que no es Jesús, lo cambies. Si tu rey es un amigo, es una amiga, es un novio, una novia, una esposa, un jefe, un trabajo, algo que esté en primer lugar antes que Jesús, te voy a decir algo, te va a fallar, te va a lastimar, te va a herir y te va a decepcionar. El único que no te va a fallar va a ser Jesús. Entonces, creo que ese es un momento perfecto para hacer un equilibrio. Y con esto termino. Lo más importante que tenemos que buscar es buscar tener un balance. El día de hoy, esta prédica te invita a dos cosas. Las escrituras están maravillosamente balanceadas, mientras que la gracia de Dios te anima a los pecadores a correr a Él, a buscar su perdón, y que sepas que vas a ser perdonado, y que no importa lo que hayas hecho, puedes llegar a los pies de Cristo y Él te va a perdonar, y Él te quiere tener cerca. También el otro balance es que su castigo también debe animarnos a no tomar el pecado a la ligera, a no pensar que ya podemos comportarnos y hacer lo que queramos y que no va a haber nada. No, va a haber consecuencias, y por su amor lo va a haber. El ejemplo de David nos recuerda que el pecado perdonado tiene consecuencias, pero que las amargas consecuencias no quiere decir que no hemos sido perdonados. Y esto es algo muy importante. Si tú estás batallando con algo y le has pedido perdón a Dios y te están sucediendo cosas difíciles, no significa que Dios o ha dejado de escucharte, o que ya no te ama, o que no te ha perdonado. Ya lo hizo. Pero Él quiere que aprendas muy bien que toda acción tiene una reacción, que cada cosa que hagas va a haber una consecuencia. Pero también Él te quiere decir el día de hoy, Él te espera con los brazos abiertos, porque puede haber un camino muy feo que va a ser alejado de Dios y con tus consecuencias. Creo que está feo de esa parte. Creo que lo mejor es por lo menos decir, bueno, estoy cerca de Dios, y aunque tenga las consecuencias de mis decisiones y de mis acciones, por lo menos tengo ese refugio en Él, ese perdón con Él y ese respaldo en su palabra.